Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy es miércoles, tenemos nuestro estudio bíblico, pero déjeme decirle que vamos a avanzar unas 5 lecciones hoy. Y lo más importante que quiero que considere en cuanto al estudio de la esperanza es que esta es una historia que ha sido entretejida en el Antiguo Testamento y se va desarrollando en el Nuevo Testamento. Por eso es que el cuaderno que usted tiene del alumno le invita a buscar algunas lecciones o mapas anteriores para que usted pueda recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento, que de alguna manera es un tipo de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, le aconsejo, usted debió de haber tenido sus figuras, que ya se las mandé en el inicio. Si usted no las tiene o no tiene el cuaderno, avíseme por favor. Vamos a comenzar, porque realmente mi labor en este momento es darles a conocer de una manera panorámica lo que es esta parte de la historia que está hablando básicamente de Jesús, ¿no? Hemos salido de hablar de la tentación de Jesús, ahora estamos hablando de su ministerio en Galilea, Galilea de los gentiles, ¿no? Su ministerio en Galilea, y empieza pues con la confirmación de Juan el Bautista, ¿ok? Déjeme, por favor, eh, ponerle a usted nuestra línea aquí y ya, ok, estamos. Ok, ahorita estoy compartiendo pantalla con ustedes. Debe aparecer en su computadora, su teléfono, su tableta, la semana 10, lecciones del 23 al 28. Vamos a ver 5 lecciones. Usted va a pensar que es rápido, pero otra cosa que quiero decirles es que la verdad, yo he predicado muchos domingos, varios domingos, acerca de la vida de Jesús de una manera tal vez bastante puntual. O sea, hay muchas cosas que decir en cuanto a Jesús. El estudio de la vida de Jesús nunca se acaba, siempre es una caja de sorpresas, pero creo que es importante para su crecimiento conocer a Jesús. Por eso que le pido, le ruego que usted, si tiene el libro, haga las investigaciones necesarias y de alguna manera, si usted tiene alguna duda, por favor, llámeme y podemos conversar en cuanto a eso. Semana 10. ¿Sí? Estamos viendo las lecciones 23 al 28. Y estas lecciones empiezan de esta manera. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la proclamación de Juan el Bautista. Usted es responsable de leer los versículos que estamos poniendo aquí, pero sabemos que Juan el Bautista es el primo del Señor Jesús. Su nacimiento fue 6 meses antes y a Juan el Bautista se le conocía como un hombre rudo, como un hombre que comía cosas silvestres, ¿no? Se pasó por mucho tiempo predicando en el desierto acerca del arrepentimiento y el cumplimiento de la ley judaica, ¿ok? Él muere decapitado justamente por que la esposa de un Herodes, uno de los Herodes, porque era toda una familia, no le pide la cabeza al rey y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y esto obviamente preocupó mucho al Señor Jesucristo. ¿Me entiende usted? Entonces, este es Juan el Bautista, una persona que fue propuesta por Dios para que pueda descubrir, para que pueda proclamar quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como hemos visto en predicaciones anteriores, este tipo de cordero era un animal el cual se vertía su sangre en el tabernáculo, ¿no? En el lavacro, donde entraba el sacerdote una vez al año y se hacía este sacrificio, pero este animal tenía que tener algunas condiciones, tenía que ser un macho joven, ¿no? Tenía que ser casto y tenía de alguna manera que derramarse toda su sangre y ser vertida allí una sola vez en el año por el pecado, por la expiación de los pecados cometidos por las personas en Israel. Ahora, entonces Juan el Bautista estaba proclamando que este cordero era nada más que Jesús. Y todos encontramos que Jesús es el Hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, y es interesante porque Jesús es un descendiente de Abraham y Dios promete bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? Y a sus descendientes.
que a los descendientes de Abraham, en un sentido. Ahora, Juan el Bautista era un profeta y Juan el Bautista, de alguna manera, él, él busca, dice, voz que clama en el desierto. Él busca que abrir paso para que se cumpla la promesa. Y muchas personas pensaban que Juan era Elías, el Elías del Antiguo Testamento que no murió, pero no es así. Juan es un profeta, ¿ok? Y él testificaba, es decir, él autenticaba que Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? Y nosotros podemos ver una secuencia allí de lo que pasa con Juan o de lo que pasó en la historia de Juan el Bautista. Vemos que él bautiza a Jesús y vemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Vemos también que Jesús fue llevado luego al desierto donde fue tentado. Después Jesús regresa al río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Y al instante se hizo la proclamación de que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto mucho acerca del Cordero de Dios en los mensajes pasados, pero otra vez, si necesita más información, usted lo tiene todo en el libro. Yo no quiero ser esos pastores que dicen, que lea el libro. No, pregúntame, porque para eso estoy. ¿Verdad? Sino que estas lecciones son bastante generales de lo que hemos visto durante estos días, entonces por eso estoy pasando las lecciones, no como nada, porque creo que para usted y tanto para mí son muy valiosas. Ahora encontramos el encuentro de Jesús con un líder religioso llamado Nicodemo, que era un fariseo. Dice la Biblia que este viene de Jesús de noche y le pregunta, Señor, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Ahora, en el contexto, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no creyere, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo miraba este contexto de manera legalista, porque esa era su religión, él era fariseo. Pero Jesús no le está hablando acerca de eso, Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. Y por eso que en una parte de la historia se hace la conexión entre Números capítulo 21, versículos 4 al 9, en donde se habla acerca de la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para que todos los que eran mordidos puedan mirar a la serpiente de bronce y tengan vida eterna. Y esa es la idea. Todos estamos mordidos por el pecado. Y cuando miramos a Jesús y creemos en lo que Él hizo en la cruz, creemos en que Dios le envió, nosotros somos salvos, no somos salvos de la circunstancia, somos salvos por toda la eternidad. Luego tenemos el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Los samaritanos no eran propiamente judíos, era una raza mezclada. Los habían llevado justamente con eso, era parte del propósito de Satanás para mezclar la raza judía. Él quería terminar con toda la línea del seguimiento de sangre de Jesús y por eso ellos tenían un trasfondo racial mezclado, ¿no? Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero Jesús pasa por este lugar, por Samaria, en donde él encuentra a una mujer que está sacando agua. Y Jesús le habla del agua de vida. Ella está sacando agua normalmente, pero Jesús le habla del agua espiritual. ¿Me entiende usted? Del agua espiritual. Ella siempre piensa que no, que es literal, porque le habla acerca de la historia de sus padres, de la historia de los que venían a sacar agua del pozo. Pero lo cierto es que Jesús lo conocía. En esta parte, Jesús le dice a ella quién es ella, cuántos maridos ha tenido y cuál sería su fin si ella no creyera en el Señor. Y ella, de alguna manera muy especial, ella creyó a lo que Jesús decía. Primero lo cuestiona, le dice, tú eres profeta, ¿no? Pero no, Jesús se revela con ella y le dice, no, él le dice exactamente lo que es él. Y ella le sigue respondiendo, ella quiere asegurarse exactamente quién es Jesús, ¿no? Y ella dice, tengo toda una historia, tengo una creencia tradicional religiosa, tal y cual se lo dicen muchos católicos a nosotros, ¿no? No, yo creo así porque mis padres me enseñaron. Ella estaba en ese sentido, así, de esa manera, protegiendo su ser, protegiendo su religión, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dice que, bueno, otra vez, Él es el agua de vida, ¿no? Y Él es la persona que puede saciar su apetito espiritual, ¿verdad? Entonces, ella
cree en esto y es una de las personas que va y anuncia a toda la gente de Samaria lo que Jesús había hecho. Y dice el último versículo de Juan, capítulo 41, creo que 42, dice, muchos de ellos creyeron en él, ¿no? ¿No? Que él era realidad. Ahora, ¿qué él era realidad? ¿Qué? Que él era el Cristo, el Salvador del mundo. Esa era la realidad que creyeron, que él era el Cristo, el Mesías sufriente que iba a salvar al mundo. Y Jesús tuvo compasión de los samaritanos allí. Luego encontramos que Jesús se declara como Dios. Esta lección es bastante sencilla porque hemos visto durante muchas lecciones cómo es que Dios prueba que es Dios y después cómo prueba que Jesús es Dios. Y por eso el funcionamiento del libro que tienes te manda a revisar lecciones anteriores para que compruebes por medio de algunos versículos que Jesús es Dios. Exactamente cuando nosotros vemos en Juan capítulo 5, versículo 16, la expresión que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios y también se manifiesta como el Cristo preexistente, la persona que existía antes del mundo, antes de todo. ¿Okay? Es importante que veas esta lección. En el versículo 58, Jesús afirma claramente, yo soy. Y es importante porque en Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. El mismo nombre que Dios le dice a Moisés que era su nombre, es el mismo nombre que Jesús dice que es su nombre. Por lo tanto, nosotros entendemos que Jesús es Dios. ¿Ok? Y bueno, pues nosotros vamos a ver aquí cómo es que los judíos rechazan a Jesús justamente por eso, porque Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Y pues Jesús nunca negó que él era el Hijo de Dios. Jesús nunca dijo, una de las razones por las cuales Jesús fue sentenciado, dice, porque él afirmaba ser el Hijo de Dios. Y la verdad es esta, Jesús sí lo afirmó, Jesús sí afirmaba ser el Hijo de Dios. También encontramos las enseñanzas de Jesús sobre el infierno. Ok, vamos a encontrar muchos versículos que hablan de Jesús que hablan de Jesús hablando del infierno, ¿me entiende usted? ¿No? Y dice que el infierno es un fuego que no se puede apagar, es un lugar de sufrimiento consciente y los que están dentro del infierno no podrán escapar, ¿no? Aquí estoy poniendo algunas ideas mucho más claras acerca de lo que es el infierno para la literatura judía. Pero lo cierto es esto. Hay más o menos 20 referencias del infierno solamente en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y la mayoría de estas son afirmaciones que hace el Señor Jesús, ¿no? Y lo hace ¿por qué? Porque Jesús es el creador del infierno. Él sabe lo que está diciendo. El infierno existe. Y llegamos a la última lección, que son los milagros de Jesús. Déjeme decir que los milagros de Jesús fueron hechos para autenticar que Jesús era el Cristo. El tipo de milagros que él hace, él sana todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. ¿Ok? No solamente las que eran fáciles o que eran comunes de sanar, sino él sanó todo. Y él sanó aquellos específicamente que están endemoniados, que son epilépticos y paralíticos. Habla mucho la historia en cuanto a eso. Y también habla acerca de la resurrección de Lázaro. Y en este sentido, Jesús dice que sus hermanos dicen que Lázaro está enfermo y murió. Y exactamente murió. Ahora, lo importante es que muchos de sus discípulos pensaban que Lázaro estaba durmiendo, pero no. Jesús afirma que Lázaro, está muerto. Y Jesús mismo dice que la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro era para que Dios sea glorificado. ¿Me comprende usted? Para que Dios sea glorificado. Y dice la Biblia en Juan 11:5-16 que Jesús amaba a Lázaro, no amaba a Lázaro, lo amaba mucho, 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 ¿no? Y pues por eso tuvo mucha tristeza cuando supo que Lázaro murió. Y Jesús acreditaba que Lázaro había muerto. Los discípulos, como dije antes, no lo querían entender de esta manera. Pero Jesús
hace una afirmación donde dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿ok? Y todos aquellos que creen en Él, ¿no? Van a poder morir físicamente, pero vivirán con Él, ¿no? Eternamente. ¿Me entiende usted? Es decir, nunca morirán. ¿Por qué? Porque la verdadera persona está en nuestra alma. Este cuerpo podrá desintegrarse, agusanarse, pero el alma no. Todos los que hayamos puesto nuestra confianza en lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario al morir como el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, somos sellados para el día de la redención, somos salvos y nosotros no vamos a ir al infierno, nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados pasados, por estos pecados y por los pecados que nosotros podamos cometer, que obviamente no van a ser los mismos que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando se le hace una pregunta a Marta en cuanto a eso, Marta contesta y le dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Ya no le llama Jesús, ya no es su amigo. Dice, tú eres el Cristo. Le está diciendo, tú eres aquel que sufrió por mi pecado. Y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, ¿verdad? Entonces, como dije hace un momentito, los milagros de Jesús fueron realizados para que muchos de los judíos en ese momento pudieran creer en Jesús. El verso 45 de Juan capítulo 11 lo dice claramente. Hemos pasado a vuelo de pájaro, 5 lecciones, ¿no? 5 lecciones, pero creo que es importantísimo que tú entiendas que Dios quiere trabajar en ti por medio de este libro. Recuerde que esto es una historia, es la historia de la esperanza. Dios está mostrándote por medio de estas lecciones, ¿no? El deseo que Él tiene para que tú tengas esperanza, que todo lo que está en la Biblia no son historias, no son falacias, no son leyendas solamente, ¿no? Son historias reales, ¿no? Que el Señor Jesucristo ha propuesto cuando Él estuvo en este mundo para que tú creas en Él y estés seguro o segura de que Dios tiene el control sobre todo. Muchas gracias por darme este tiempo, que Dios te bendiga. Avanza en tu cuaderno, seguimos avanzando hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga, estamos viendo. Bye.